Hola, bienvenido de nuevo al curso. En este vídeo vamos a hacer un repaso de todo lo visto en este taller con el objetivo de consolidar conocimiento y empezar a comprender cómo todo ello toma forma a través de una carta natal y sus diferentes componentes. Para ello vamos a utilizar la siguiente carta. Esta es una carta de una persona real y que desvelaremos al final de este bloque de repaso. Aquí de lo que se trata es de corroborar cómo todo lo que hemos ido explicando efectivamente queda reflejado no solo en la carta de una persona, sino en la vida de una persona, porque de eso se trata la astrología, de descifrar el lenguaje de la vida. Además del repaso técnico, este bloque nos va a ayudar a empezar a entrar en contacto con la posibilidad de poder jugar con nuestro hemisferio derecho, ¿sí? A la hora de hacer posibles delineaciones de otras cartas, incluida la nuestra, y entender que primero necesitamos el componente técnico para después poder extrapolar significados en función de esa base teórica. Es importante tanto lo uno como lo otro. Entonces, tenemos este primer bloque de preguntas que yo os propongo, ¿sí? A la hora de hacer este repaso que estamos desarrollando en este bloque final. Entonces, yo lo que os preguntaría sería que de la carta que os he mostrado hace un momento, de esta carta, ¿sí? Podéis volver aquí a este momento del vídeo y pausarlo para tener más referencia. Sobre esta carta quiero que me respondáis las siguientes preguntas. Entonces, ¿en qué signos están los actores principales en esta carta? ¿Sí? Actores principales. ¿Cuáles son? ¿Y en qué signos están? También me gustaría que me contestarais en qué signos están los actores secundarios en esta carta, así como los planetas personales y los planetas sociales. También me gustaría que me dijerais en qué signo está el ascendente en esta carta. Y haciendo un repaso de las casas, me gustaría que me contestarais a la pregunta de en qué casas están los actores principales en esa carta, en qué casas están los actores secundarios, en qué casas están los planetas personales y en qué casas están los planetas sociales en esta carta. Como veréis, aquí solamente hemos dibujado los 7 planetas tradicionales. Esto es intencional, ¿no? En el sentido de que, si bien esta carta podría incluir los llamados planetas transpersonales, transaturnales, me parece una buena idea, siguiendo el leitmotiv de este curso, de simplificar lo más posible el lenguaje astrológico para hacerlo más entendible, ¿sí? Los planetas transpersonales nos podrían añadir una capa extra de información a lo que ya estos 7 cuerpos celestes, visibles al ojo humano, nos aportan. Sin embargo, entiendo que con el objetivo de simplificar, como decimos, y consolidar conocimiento, me parece suficiente el entrar en contacto con los significados, las significaciones que estos planetas ya nos aportan, porque son más que suficientes para entender sobre todo el contexto de la vida de una persona, ¿no? Cómo esta persona cómo se desarrolla a lo largo de su vida, cómo se transparenta la energía en la vida de una persona, sobre todo en función de estos 7 planetas tradicionales que podemos ver a simple vista. ¿Sí? Es lo que son los cuerpos que nos emiten su luz, ¿no? Su luz nos llega directamente a nuestras retinas y son los que tienen una influencia más relevante o más evidente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí os vuelvo a presentar estas preguntas y os voy a dejar un momento para que las contestéis, ¿no? Y pasado ese breve momento, pues vamos a volver para responderlas, ¿sí? Hasta ahora. Suerte. Bueno, espero que haya ido todo bien, que hayáis podido contestar todas estas preguntas y sin más, vamos a ello. Bueno, pues ¿en qué signos están los actores secundarios en esta carta?
Perdón, ¿en qué signos están los actores principales en esta carta? Primero hay que entender quiénes son, ¿no? Habría que identificarlos. Y los actores principales son el Sol y la Luna. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en esta carta que el Sol está en el signo de Capricornio y la Luna está en el signo de Piscis. Ahora sí, ¿en qué signos están los actores secundarios en esta carta? ¿Quiénes son estos actores secundarios? Los actores secundarios son todos aquellos que no son actores principales. Quiere decir el resto de los planetas que no son ni el Sol ni la Luna. Eso quiere decir que podemos identificar a Mercurio en el signo de Acuario, a Venus en el signo de Piscis, a Marte en el signo de Géminis, a Júpiter en el signo de Tauro y a Saturno en el signo de Sagitario. Pasando a la siguiente pregunta que os hacía, que os proponía, y decía esta pregunta: ¿en qué signos están los planetas personales en esta carta? Bueno, ¿quiénes son estos planetas personales? Bueno, pues son el Sol, que como hemos dicho antes está en el signo de Capricornio, la Luna, que está en el signo de Piscis junto con Venus, otro planeta personal. Tenemos a este Mercurio en Acuario, también es un planeta personal. ¿Sí? Y tenemos a Marte en Géminis, el último planeta personal, planeta superior. Entonces, la siguiente pregunta que os proponía era: ¿en qué signos están los planetas sociales en esta carta? ¿Sí? Planetas sociales son Júpiter y Saturno. Aquí tenemos que Saturno está en Sagitario y Júpiter está en Tauro. También nos preguntaba en qué signo está el ascendente en esta carta. ¿Sí? Y el ascendente en esta carta está en el signo de Tauro. ¿De acuerdo? ¿En qué casas están los actores principales en esta carta? Casas. ¿Sí? Tenemos que el Sol está en casa 9 y la Luna está en casa 11. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el ascendente es el punto que nos va a indicar la domificación del resto de las casas. ¿Sí? Partimos de la casa en la que está ubicado el ascendente para poder entender el resto de secuencia de las casas que se van sucediendo en función del orden de los signos. Tenemos el ascendente en Tauro, el Sol está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está en la casa 9 el Sol. Y la Luna está 2 casas más adelante y sería Piscis, en esta casa 11, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta que os proponía era: ¿en qué casas están los actores secundarios en esta carta? ¿Sí? Entonces aquí podemos localizar, identificar que Mercurio está en casa 10. Tenemos a Venus junto con la Luna en casa 11. Tenemos a un Marte en Géminis en casa 2. Tenemos a un Júpiter en Tauro en casa 1. Y tenemos a un Saturno en Sagitario en casa 8. Entonces, también os preguntaba en qué casas están los planetas personales en esta carta. ¿Sí? Planetas personales, pues los identificamos y entendemos que el Sol está en casa 9, ¿sí? La Luna está en casa 11, ¿sí? Mercurio en casa 10, Venus en casa 11 y Marte en casa 2. ¿Y en qué casas están los planetas sociales? Júpiter está en casa 1 y Saturno en casa 8. Esta diferenciación entre planetas personales y planetas sociales es muy útil a la hora de ver en qué áreas de experiencia estos componentes más sociales se van a ir movilizando. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Es muy útil. Y con esto acabaríamos la primera tanda de estas preguntas. Entonces ya para el siguiente vídeo, después de haber contestado estas preguntas que os proponía, vamos a pasar al siguiente bloque en el cual vamos a profundizar un poco más en las interpretaciones de esas posiciones planetarias que hemos visto en esta carta. Eso será en el siguiente vídeo.